Del Tribunal Calificador de Elecciones, entonces. Les doy por favor a los integrantes de los medios de comunicación e instituciones que se retiren de la testera. Les pide que se retire a los representantes de los medios de comunicación. Tenemos la señal oficial de esto del Tribunal Calificador de Elecciones. Señor José Antonio Cas Rist. Señora Instituciones que se retiren de la testera, por favor. Presidente del Senado, señor Manuel José Osandón Urraza. Ahí están los vocativos. Saluda al presidente electo, al presidente del Senado. Está el presidente de la Corte Suprema también en la primera fila. Señor José Antonio Cas Rist. Señora María Pía Adriasola Barolet. Presidente del Senado, señor Manuel José Osandón Irrázábal. Presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, ministro señor Ricardo Blanco Herrera. Presidente de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, señor José Miguel Castro Bascuñán. Presidenta del excelentísimo Tribunal Constitucional, ministra señora Daniela Marci Muñoz. Presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señora Pamela Figueroa Rubio. Decano del Cuerpo Diplomático, nuncio apostólico de su santidad, su excelencia reverendísima Monseñor Curian Matthew Bayancuel. General Director de Carabineros, señor General Director de Carabineros, señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna Lozano, señora Ministra de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora Gloria Ana Chévez y Ruiz, señor Director de Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Patricio Valdés Aldunate, jefe de la Plana Mayor de las Elecciones subrogante, coronel Emilio Texedor Araya, director de Asuntos Consulares subrogante, ministro consejero Eugenio del Solar, subdirector de Dirección de la Comunidad de Chilenos en el Exterior, señor Antonio Kaiser Rojas, presidente Directorio de Correos de Chile, señor Claudio Mundaca Álvarez, gerente general de Correos de Chile, señor Ignacio Lieberman Giaconi, presidentes y representantes y parlamentarios de partidos políticos asistentes, familiares e invitados especiales del señor José Antonio Cas. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La presente audiencia solemne tiene por objeto la firma y entrega del acta de proclamación del presidente directo de la República de Chile, al señor José Antonio Cas Rist. Se dará inicio a esta audiencia con la interpretación del himno nacional a cargo del grupo perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Les invito a ponerse de pie. La que el Tribunal Calificador de Elecciones da cuenta del resultado de la elección presidencial del año pasado que proclama finalmente a José Antonio Cas como presidente electo. Esto ya adquiere una connotación oficial como presidente electo, más allá de que está funcionando como tal desde el 14 de diciembre de la noche. ¿Sabes qué me llama la atención? Porque se invitaron a los presidentes de partidos de la actual oposición, el actual oficialismo, a los distintos poderes del Estado. Está el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, de la Corte Suprema también, pero no se invitó al actual Poder Ejecutivo. Quizás sí, no hay ningún representante del Poder Ejecutivo. No hay representante del Poder Ejecutivo. Me dicen que se invitaron más bien a los partidos políticos. Claro. Ahora, desde el punto de vista formal, no hay presencia del Poder Ejecutivo. Está el presidente de la Corte Suprema, que es el líder del Poder Judicial, al cual el TRICEL pertenece, y están los presidentes de las dos corporaciones del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, como los representantes de los otros poderes del Estado, digamos. Claro que sí. Pero no hay un representante del Poder Ejecutivo, efectivamente. No hay un representante del Poder Ejecutivo. Ahora, bueno, va a responder, como bien decía Andrea Pino, 3 preguntas, José Antonio Cast. Una de ellas probablemente va a ser sobre la postura del gobierno chileno, ¿no?, frente a la situación en Venezuela. Y me imagino también parte de su conversación que ya tuvo con el presidente de Perú, José Gerí, con quien se va a reunir el día miércoles. Todavía no entregan la agenda completa, pero ya mañana José Antonio Cast parte a Perú para reunirse con el mandatario peruano, y donde el tema sin duda va a ser la situación venezolana y la crisis migratoria, la idea de este corredor humanitario, ¿verdad, Iván? Exactamente. Cast retoma la actividad pública en esta jornada. Recordemos que después del viaje a Ecuador empezó una serie de días más o menos recluido en su casa en Buin,
con actividades privadas, algunas celebraciones, la celebración de Navidad, en fin, Sí. todo eso, pero días un poco más tranquilos, anticipando lo que va a ser un descanso en los próximos días, probablemente después de la nominación del gabinete. En eso solo lo interrumpió el fin de semana de la ¿sabes Navidad. qué? Mira, y solo lo interrumpió porque tuvo un funeral. Un funeral de un destacado militante. miembro del Partido Republicano, sí. Un dirigente metropolitano del Partido Republicano. Y ese día, de hecho, fue a la denominada Moneda Chica y fue el mismo día en que fue Johannes Kaiser también. Claro, a y se interpretó juntarse. como que él iba a participar de alguna manera Sí. de esa reunión, cosa que entiendo que no fue. No ocurrió. De hecho, fue todo bien coordinado para que eso no ocurriera, porque como el presidente electo va a estar negociando él mismo, ¿cierto?, la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno. Eso es algo que él ha dejado en manos de Claudio Alvarado, quien está a cargo de la instalación. Ahora, duda, ¿cambiará en algo la situación, la línea que va a tener José Antonio Kast en materia de relaciones internacionales, los últimos acontecimientos en Venezuela? Lo que me han comentado durante esta mañana es que no va a haber cambios. Entiendo que el gabinete está en la última etapa, y esa última etapa está en manos de la persona que estaba ahí en pantalla en primer plano, del presidente electo José Antonio Kast. Es en el ámbito de decisión personal del presidente electo donde están las últimas decisiones sobre el gabinete, pero lo que me han comentado esta mañana es que lo de Venezuela no cambia la decisión fundamental que aparentemente ya está tomada respecto de la persona que va a encabezar la Cancillería. Claro, que sería a lo que ha trascendido, lo que dicen las fuentes, Rodrigo Pérez Maquena, y que tendría un enfoque más bien, Francisco, perdón. No, Rodrigo ya fue ministro. Ya fue ministro, sí, El hermano. Francisco. Y que tendría un enfoque más bien en el ámbito empresarial, de inversión comercial, de traer inversión hacia nuestro país. Sí, Vamos a ver. mira, yo prefiero no entrar en la especulación de los Sí, nombres, los nombres, pero el que más ha efectivamente es sonado. lo que más ha sonado. Sí. Y vamos a ver. Escuchamos la ceremonia. A firmar el acta que proclama presidente electo de la República de Chile al ciudadano señor José Antonio Kast Rist. La señora secretaria relatora en este acto recogerá la firma de los señores ministros del Tribunal Calificador de Elecciones incluidas en el acta de proclamación. Firma el señor presidente don Arturo Prado Puga. La secretaria relatora le puede sonar a más de alguien, porque es ni más ni menos que Carmen Gloria Valladares. Claro, que tuvo un rol. Que Firma encabezó el señor ministro don Mauricio Silva Cancino. La instalación. la instalación de la Convención Constituyente por allá por el año 2021, el 4 de julio del 2021. Y que puso orden a la situación que se estaba llevando en ese minuto. No, sin ella no hay instalación. Se echó la República al hombro. Sí. ese Firma día. la señora ministra Adelita Rabanales Arriagada. Ahí están los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. Hay algunos jueces que son integrantes de la Corte Suprema, por eso suenan los nombres. Está Gabriel Asensio también como uno de los nombres Firma el señor ministro Omar Astudillo Contreras. que viene como ex parlamentario también a cumplir un rol dentro de los cargos que se sugieren, o los requisitos que se sugieren para los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, que son 5. Firma el señor ministro Gabriel Asensio Mancilla. Ese es Gabriel Asensio. No creo que, no sé si habrán ido los 9 hijos de José Antonio Kast. No me parece. No, me parece porque- que estén ahí. Sí parece que está su hijo, que es diputado electo. Ya. A él me suena haberlo visto. La señora secretaria relatora del tribunal, Carmen Gloria Valladares Moyano, procederá a autorizar el acta de proclamación y a leerla. Se invita a ponerse de pie al señor ciudadano José Antonio Kast Rist. Acta de proclamación. Presidente de la República de Chile, cuadrienio constitucional 2026-2030. En Santiago de Chile, a 5 de enero de 2026, se reúne extraordinariamente el Tribunal Calificador de Elecciones bajo la presidencia de su titular, ministro señor Arturo Prado Puga, el ministro señor Mauricio Silva Cancino, la ministra señora Adelita Rabanales Arriagada
y los ministros señores Omar Astudillo Contreras y Gabriel Asensio Mancilla, quienes, teniendo en consideración que los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, noveno letra C de la Ley 18.460 y 120 de la Ley 18.700, confieren competencia a esta máxima magistratura electoral del país para declarar quién ha resultado electo para servir el cargo de Presidente de la República por el cuadrienio constitucional respectivo. Y que en segunda votación, realizado el día 14 de diciembre de 2025, el ciudadano don José Antonio Kast Rist obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. Se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo de 2026 a don José Antonio Kast Rist. Efectúense las comunicaciones constitucionales y legales Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, Adelita Rabanales Arriagada, Omar Astudillo Contreras, Gabriel Asensio Mancilla, Carmen Gloria Valladares Moyano, secretaria relatora. En este momento, con la firma de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones, la máxima autoridad electoral del país, la tercera, para recibir de manos de la señora secretaria relatora del Tribunal el acta de proclamación y la sentencia de calificación que declara válido el proceso del 14 de diciembre de 2025. Como dice la persona que conduce la ceremonia, es válido el acto de la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre. Los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones Enseguida, el señor presidente del tribunal hará entrega oficial de la sentencia de calificación y el acta de proclamación al señor José Antonio Kast Rist. Oh, se le cayó, el acta. Se le cayó el acta. Es que es de esas carpetas que tienen un... claro. Como un sacadito. Vamos a tomar unos instantes para poder tomar la fotografía oficial, por favor. Ahí. Esa es el acta que acaban de firmar los 5 miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. Miembros titulares todos. Se ríe José Antonio Kast. Bueno, ¿qué va a hacer, no? El Tribunal Calificador de Elecciones invita al señor José Antonio Kast Rist, recién proclamado presidente electo de la República de Chile, a subir a la testera. Esto es un acto, claro, es administrativo, es legal, todos sabemos que el resultado era el que se dio el 14 de diciembre, pero es también significativo desde el punto de vista de la institucionalidad electoral y republicana del país. Es el momento en que el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones se dirigirá a la audiencia. Invito a tomar asiento a los ministros y al señor presidente electo, por favor. Señoras y señores ministros, distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Hago mío los vocativos ya expresados. Quisiera comenzar estas palabras haciendo presente un rasgo poco recordado del primer sistema electoral presidencial chileno, el que descansaba sobre 2 notas que el tiempo reveló problemática. En primer lugar, el mecanismo de elección indirecta a través de un colegio electoral. Y en segundo lugar, la radicación de la calificación y el escrutinio de la elección en el Congreso Nacional. Ese diseño comenzó a mostrar fisuras hacia fines del siglo XIX. Las acusaciones cruzadas de fraude y cohecho obligaron reiteradamente a conformar comisiones ad hoc, cuyos trabajos se prolongaban por meses antes de permitir la proclamación definitiva del presidente electo. La incertidumbre electoral pasó así a formar parte del paisaje político. La crisis alcanzó su punto más alto en la elección de 1920, disputada entre don Arturo Alessandri y don Luis Barros Borgoño. La indefinición del resultado derivó en una intensa polarización social, con manifestaciones masivas y un ambiente que llegó a rozar el quiebre institucional. En esa ocasión, el Congreso Pleno optó por constituir un tribunal de honor, que tardó 6 meses en proclamar a don Arturo Alessandri como presidente electo de la República. La Constitución de 1925 fue, en buena medida, una respuesta a esa experiencia. Estableció por una parte la elección presidencial directa, y por otra, que
creó este Tribunal Calificador de Elecciones como órgano autónomo de integración mixta, jueces de las más altas magistraturas y un ex integrante de la mesa directiva de alguna de las cámaras del Congreso Nacional. Se buscó así conjugar el rigor jurídico con un criterio político responsable. Estas transformaciones significaron un avance decisivo en términos de integridad y transparencia y oportunidad en el proceso electoral. Y aunque en el transcurso de un siglo nuestras atribuciones se han ampliado de manera importante, la función más característica de este tribunal sigue siendo la misma: calificar y escrutar la elección presidencial. Cabe destacar que en esta oportunidad, a través de nuestros sistemas, se procesaron las actas provenientes de las 40.900 mesas receptores de sufragio, de las cuales se revisaron 1.443, equivalentes a un 3,5% del total. Las razones que motivaron dicho examen fueron principalmente errores aritméticos, fallas en las transcripciones y algunas actas que presentaron discrepancias entre la cantidad de inscritos y los votantes. Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se desprenden los siguientes resultados. Inscritos en el padrón electoral, 15.779.202. Votos emitidos en favor del candidato don José Antonio Kast Riz, 7.260.063.236, representativos de un 58,17% de los votos válidamente emitidos. El total de la votación, considerando los válidamente emitidos, nulos y blancos, alcanzó los 13.434.954. De los datos mencionados precedentemente, el último antecedente merece especial atención. Me refiero a los 13 millones de sufragios, a los más de 13 millones de sufragios emitidos en cada una de las votaciones, cifra que equivale a una participación del 85% del padrón electoral de inscritos. El antecedente decisivo de este fenómeno se encuentra en la reforma constitucional del artículo 15 de la Carta Fundamental, publicada en 2023, que restableció el voto obligatorio para plebiscitos y elecciones, con excepción de las primarias. La magnitud de estas cifras se aprecia con claridad al compararla con las elecciones presidenciales y parlamentarias precedentes. En 2017, promediando ambas vueltas, se registraron aproximadamente un 6,8 millones de votos, equivalente a un 48% de participación. En 2021, los sufragios alcanzaron los 7,7 millones, representando un 51% del electorado. Hemos pasado así de un escenario en que apenas la mitad del padrón concurría a las urnas a otro en que 6 de cada 7 ciudadanos con derecho a voto expresaron su voluntad electoral. Este salto cuantitativo solo encuentra precedentes comparables en momentos fundacionales de nuestra historia democrática. El término del voto censitario en 1864, que triplicó el número de sufragios, y la consagración del voto femenino a nivel presidencial en 1949, que duplicó la votación entre las... Beatriz Apud, le damos el pase a Cristina González, que sigue con la cobertura para T3 en vivo de este acto en el Tribunal Calificador de Elecciones. Perfecto, que esté muy bien.